Saludos amigos. ¿Por qué imponer a José de la Gasca como fiscal? En las últimas horas, en esta semana, el doctor José de la Gasca renunció a su cargo como ministro de gobierno del presidente Daniel Noboa. Y tras su salida del cargo, por insinuaciones por parte de algunos sectores de la prensa, respondió directamente que sí, que a él lo que le interesa ahora es ser fiscal general de la nación. ¿Para qué? En parte para cumplir su sueño, su aspiración o su ambición, y por otra, dice él, para continuar sirviéndole al país desde el ámbito de lo público. En cuanto a los sueños, bueno, no creo que se pueda discutir a una persona que tenga aspiraciones o ambiciones en los campos en los que crea conveniente y se sienta capacitado. Sin embargo, aquí viene el primer gran cuestionante. En realidad, el doctor de la Gasca tiene derecho a repetir en su proceso de participación en el nombramiento para fiscal general del Estado. En la ocasión anterior, cuando se presentó junto con la doctora Diana Salazar a competir para fiscal, él sacó la segunda peor nota de ese proceso. Los registros han salido en los canales de televisión, en las redes sociales, y todo el mundo acude a la hemeroteca de las redes sociales para encontrar con que el doctor de la Gasca obtuvo un 11 sobre 20 en su examen. Es una nota funesta. 11 sobre 20. 6 sobre 10. La verdad, ¿con qué derecho una persona que fracasa tan estrepitosamente en su examen grita a sotoboche que quiero volver, quiero intentarlo de nuevo, deme una oportunidad? Y la respuesta es ¿por qué? ¿Para ser fiscal general del Estado? Aquí bien cabe una buena y muy clara frase que dice que la peor de las corrupciones es aquella que genera una persona que se apropia de un cargo sin estar capacitado para ello. Y ahí tienen el ejemplo de Diana Salazar. El daño que le causó al país la embajadora Salazar es realmente de miedo. Primer gran cuestionante. Vamos un segundo. Al respecto de la participación en lo público por parte del señor doctor José de la Gasca, valdría la pena recordarle que no es una persona que se caracteriza por el respeto al derecho. No. Y voy a ser muy claro. Cuando se dio la invasión de la Embajada de México en Quito, el doctor de la Gasca era embajador de Ecuador ante Naciones Unidas. Y no protestó, no reclamó, no exigió de su gobierno un comportamiento más respetable. Por Dios, estaban violando el derecho internacional. Y el doctor de la Gasca, en vez de renunciar como correspondía al caso, ya que con su discurso él defendía a la comunidad internacional y al derecho internacional, no solo que respaldó a lo hecho por el presidente Noboa, sino que vino a Quito y se posesionó como ministro de gobierno, respaldando lo hecho, que es ilegal, es inmoral, es ilegítimo, esa invasión a la Embajada de México en Quito. Hay un tercer factor, un tercer gran cuestionante. Nada peor que un político con poder para luego proyectarse como si sus actos fuesen totalmente válidos. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, es el autor de la mayoría que en estos momentos atropella y abusa el poder con el señor Niels Olsen al frente de la Asamblea en nombre del gobierno de ADN. Se tomaba fotos con los traidores de sus partidos, estimulaba el comportamiento indebido para violentar la ética política y, por supuesto, conformó una mayoría que todas las oportunidades para demostrarlo surgen a cada rato, que fue conformada
con un arte del chantaje, sea por las deudas o por los delitos cometidos que hoy están siendo denunciados y le ponen a ADN como encubridora de esos delitos y protege a los asambleístas que lo cometieron. El ministro José de la Gasca fue el operador político, sino el artífice de esa mayoría. Nada peor que un político que maneja el poder sin ética. Y ese tipo de personas que muchas veces son cuestionados, ¿puede terminar de fiscal? Grave. Si anteriormente no respetaste el derecho, si anteriormente en el ejercicio de lo público no respetaste la ética en el poder, difícilmente puedes ofrecer que a futuro eso cambie. Como suele decir una buena frase que a veces la utilizo de manera directa cuando me refiero a la clase política ecuatoriana, y ahora se aplica al doctor de la Gasca: de tu futuro me puedes ofrecer maravillas, pero de tu pasado no me olvido nunca. Repito, de tu futuro me puedes ofrecer maravillas, pero de tu pasado no me olvido nunca. Y ese pasado le pesa, doctor de la Gasca. Vamos a un cuarto cuestionante. El desconocimiento. El desconocimiento del derecho y de la ley. Si la nota de 11/20 le marca, le señala al doctor de la Gasca, él viene a sucederle como una especie de continuidad a lo hecho por la 10/20, pues, en el mismo campo, en el mismo proceso, y da la impresión de que ponen a estas personas, como la doctora Diana Salazar, que precisamente desconocía el derecho, para hacer lo que hicieron, para violentar con toda la frontalidad y sin ningún asco a la ley, al procedimiento, a la norma penal, inventándose causas, sembrando casos, el famoso lawfare, para perseguir a los enemigos políticos del establishment, en este caso el correísmo, aun cuando también casos como el de Freddy Carrión quedan en claro de que en el gobierno, tanto el de Moreno como en el de Lazo, y por qué no en el de Noboa, se utilice la figura del fiscal para la persecución y destrucción del sistema político y democrático en el Ecuador. Porque desconocían las leyes, y si no había desconocimiento, por lo menos hubo cinismo, pues. Cinismo para violentar la norma, cinismo para violentar la ley. ¿Le va a tocar seguir ese camino al señor doctor de la Gasca? Yo diría que es un pésimo momento para aquello. Yo no digo que el Ecuador está cansado, ni mucho menos. No sé quién se le ocurra medir el cansancio en este tipo de circunstancias, cuanto más que el Ecuador, rodeado de pánico por lo que han hecho con las leyes del lawfare, poco a poco va acumulando el temor hasta convertirse en paranoia. Y con el tiempo, esas son las peores reacciones que suele tener un país, una sociedad. He visto grandes sociedades históricamente reaccionar cuando el miedo se cae, cuando la paranoia cesa y comienzan las insurrecciones. Lean un poco la historia frente al tema. El Ecuador no está exento de aquello. Lo que nos va haciendo la señora Diana Salazar es repudiable. ¿Y eso quiere sucederle el doctor de la Gasca? Un quinto cuestionante, crítico. ¿Por qué le ponen al señor doctor de la Gasca en ese sitio? ¿Por qué le ponen en esa condición de ser nuevamente el candidato a fiscal? Y él habla con tanta seguridad de que va a hacerlo, que voy a tomar las frases de un joven y brillante abogado como André Benavides, que decía en una entrevista reaccionando frente al anuncio de José de la Gasca fiscal:
que ya tenemos fiscal. Lo que falta ahora es el proceso de selección. Entonces, el ponerle al doctor de la Gasca, el imponerle a la sociedad ecuatoriana su nombre, viene al Ecuador a convertirle en una nación que tiene que aceptar una estrategia cruel y cobarde que viene desde hace algo más de unos 10 años atrás, no solo en el Ecuador, sino en el continente. Es una estrategia para castigar a las naciones que nos atrevimos a tener un sistema diferente al capitalismo salvaje. Sí, castigar a las naciones que fueron capaces de caminar por un momento por la ruta del progresismo o del socialismo. Y esa es una forma, mal usando las leyes, llenando de juicios y empapelando con culpas ajenas a quienes tuvieron esa capacidad de ser parte de ese proceso del progresismo, del socialismo. Y eso lo tenemos ahora lleno en los juzgados. Inventándose causas, montando casos. Hay un sinfín de líderes en América Latina que enfrentan esa circunstancia. Y va para largo esa crueldad. El Ecuador no está exento de ello. Créanme, no está exento. Y por esa misma razón es que yo me pregunto si esta es la ocasión más propicia en la que le ponen al doctor de la Gasca para imponerle al Ecuador un fiscal. Aspiro, sinceramente, a que mis palabras estén equivocadas. Se lo digo con toda la frontalidad al señor doctor de la Gasca, al que no tengo la oportunidad de conocerle, pero he visto su desempeño público. Además, he de confiar, me imagino yo, que viene un proceso de selección de fiscal. Pero si todo lo que he dicho se acumula, lo que viene es oprobioso, insultante y ofensivo a la dignidad de la nación. Ya tenemos fiscal. Lo que falta es el proceso de selección. Ecuador, sí nos merecemos un mejor país. Gracias por acompañarme. Estoy haciendo 3 editoriales diarios. Editorial para miembros, le pido que se afilie a Ecuador Inmediato Premium. Estoy haciendo un resumen de ese Ecuador Inmediato Premium para toda nuestra comunidad ansiosa de ese conocimiento y con el fin de motivarles a que se afilien a nuestro sistema, y también los shorts que son tan partícipes en distintas redes sociales. Todo con el afán de cumplir con ustedes. Realmente es grato siempre servirle al público de Ecuador Inmediato. Y lo demostramos en cada paso, en cada editorial, en cada trabajo que hacemos por ustedes. Deme su clic en gracias. Deme su like, porque su like nos aumenta la presencia ante la comunidad en YouTube. Aporte a nuestro crowdfunding, afíliese Ecuador Inmediato Premium y permítanos seguir contando la historia. Yo sigo en la lucha por la verdad y la vida. Y ahora, ¿quieres saber cómo afiliarte a Ecuador Inmediato Premium? Sigue estos pasos. En nuestro canal oficial de Ecuador Inmediato en YouTube, busca el botón que dice Unirse, justo al lado del botón de suscripción. Selecciona tu plan de membresía. Sigue los pasos para completar tu pago de forma segura desde tu cuenta de Google, tarjeta de crédito o débito. Y listo, ya eres parte de Ecuador Inmediato Premium. Al convertirte en miembro por solo $3,99 mensuales, tendrás acceso diario a nuestros editoriales exclusivos, análisis profundos, directos y contenido reservado solo para miembros de Ecuador Inmediato Premium. También puedes apoyarnos con el botón de gracias en nuestros editoriales y aportar en nuestro crowdfunding, en las cuentas del Banco del Pacífico, del Banco del Pichincha, a nombre de Ecuador Inmediato. Únete hoy y ayúdanos a seguir contando la historia. Y con ello, ya eres parte de nuestro mundo. Siempre bienvenido a Ecuador Inmediato Premium a disfrutar su contenido en exclusiva, para seguir contando la historia.